Ya estoy grabando. Voy a comenzar con un repaso relámpago de lo que vimos la sesión pasada. La sesión pasada estábamos leyendo a Kant, ¿no? Idea de una historia universal en sentido cosmopolita. El sentido de esa sesión fue demostrar o ejemplificar o aterrizar eh, lo que habíamos estado leyendo en el texto más bien enciclopédico de filosofía de la historia. Ujú. Era mostrar el proceso de secularización de la concepción del tiempo providencial judeocristiana, ¿no? A partir de la modernidad. Y el ensayo va en 8 o 9 principios. Y lo que 9, ¿no? establece, 9, ¿verdad? Gracias. Ujú. Y lo que establece es que la filosofía tiene por tarea construir una filosofía de la historia como si hubiera un plan secreto de la naturaleza. Ojo, Kant es muy cuidadoso, no se avienta a decir que de hecho hay un plan secreto de la naturaleza, porque eso está en el terreno del noumeno, de lo incognoscible de la cosa en sí. Más bien de lo que se puede hablar es del fenómeno, de lo que se presenta. ¿Mm? Y entre lo que se presenta, podemos pensar como si hubiera un plan secreto de la naturaleza. La naturaleza, el plan secreto vendría en este caso a sustituir a la providencia y la naturaleza vendría en este caso a sustituir lo que es Dios, ¿no? Y en este juego de secularización kantiano se presentan dos fuerzas. Decíamos la semana pasada, una teleología y una especie de deontología. Por un lado, podemos pensar como si estuviese de por sí pasando, o sea, estamos desarrollando el fin, y el fin está desarrollado a partir del principio número 5, que es la construcción del plan de la Constitución Civil perfectamente justa. ¿Recuerdan esto? Una constitución que logre conjugar el máximo de libertad posible sin que nos comamos unos a los otros por el antagonismo natural, la máxima libertad con leyes irresistibles, pero que las leyes irresistibles no resulten en detrimento de la máxima libertad posible. Entonces, una tendencia que busca el centro, ¿no? Sería la Constitución Civil perfectamente justa. Es un tema difícil, dice Kant, porque el que necesitamos ser gobernados y el que gobierna tiene que ser humano y al mismo tiempo perfectamente justo, lo cual es imposible, por lo cual se impone como ideal regulativo, vamos tendiendo hacia eso, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, por un lado, parece que de por sí se está construyendo una teleología, una lógica de fines. El fin lo podemos establecer y estamos construyendo ese fin, pero también el principio noveno introduce la idea de que construir una filosofía de la historia en este sentido tiene un efecto propulsor. Va a ayudar a construir el fin porque tenemos el deber de hacerlo. Por un lado hay una lógica de fines y por otro lado un deber de tender hacia ello, ¿no? Y eso es lo que discutimos la semana pasada. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios sobre eso? Algo que haya quedado pendiente de Kant, algo que no hayan entendido o algo que quieran discutir al respecto. Sí, yo Dime. solo quería ver si nos podía recordar, es que yo no entendí muy bien cuál es la solución que ofrece Kant de esta, de quién vigila el soberano, ¿no? Cuando ya, cuando parece que él, pues una vez que está digamos, ejerciendo el poder, pues a él quién lo vigila, ¿no? Para, digamos, para garantizar ese tipo de, o sea, el cumplimiento de las Sí, leyes. justo, fíjate, lo que dice Kant es que es un problema irresoluble, porque nos puede llevar hasta la náusea.
En la medida en que el que gobierna también es humano, también necesita un gobierno. Ajá. Entonces ponle tú que construyes una instancia que mantenga a raya al que gobierna. Se vuelve a presentar la misma pregunta. ¿Qué instancia va a mantener a raya a la instancia que mantiene a raya al que gobierna? Y dice, como este problema es irresoluble, entonces la finalidad la planteamos como ideal regulativo, ¿no? O sea, Kant realmente no ofrece una salida frente a esto. Lo que va a decir es que para que ese ideal regulativo tenga tiempo de construirse en cada estado soberano, supone la no intervención de otros estados. Es decir, supone la relación legal entre los estados. Ojo, nosotros decíamos, no es que la ONU va a gobernar a los estados. Esa no es la solución de Kant. La ONU es la instancia que permite a los estados alcanzar la constitución civil perfectamente justa. Bueno, no la ONU, sino la confederación, o sea, como Kant lo llama, es la federación entre estados, ¿no? Es el problema de la institución de una constitución civil perfecta depende a su vez del problema de una legal relación exterior entre los estados y no puede ser resuelto sin este último. O sea, necesitamos una relación legal entre los estados, ¿ah? En la que aún el más pequeño puede esperar su seguridad y su derecho no de su propio poderío o de su propia decisión jurídica, sino únicamente de esa gran federación de naciones, de una potencia unida y de la decisión según leyes de la voluntad unida. Okay. La relación legal internacional permite a cada Estado soberano alcanzar la constitución civil perfectamente justa como ideal regulativo. ¿Ah? No resuelve el problema, Daniel, no lo resuelve. Se les leo el pasaje, ¿no? Ahí voy, un segundo. Ya puede pues proceder como quiera. A ver, no, espérense. Necesita un señor que le quebrante su propia voluntad y le obligue a obedecer a una voluntad valedera para todos. Necesita de un señor, que decir, necesita ser gobernado, el ser humano, ¿no? Para que cada cual pueda ser libre. Porque si no es gobernado, no todos pueden ser libres. Pero ¿de dónde escoge este señor? O sea, ¿quién va a ser el que gobierna? De la especie humana, claro está. Pero este señor es también un animal que necesita a su vez un señor, porque es un animal. Ya puede, pues, proceder como quiera. No hay manera de imaginar cómo se puede procurar un jefe de la justicia pública que sea a su vez justo. O sea, fíjense la paradoja. Tiene que ser jefe de justicia y a la vez justo y a la vez ser humano, animal, con pasiones, bla, bla, bla. Ya sea que le busquen una sola persona o en una asamblea de personas escogidas a tal efecto, porque cada una gozará de la libertad si a nadie tiene por encima que ejerza poder con arreglo a leyes. El jefe supremo tiene que ser justo por sí mismo y no obstante un hombre. Paradoja. Así resulta que esta tarea es la más difícil de todas, como que su solución perfecta es imposible. Con una madera tan retorcida como es el hombre, no se puede conseguir nada completamente derecho. Fíjense cómo aquí está el pietismo de Kant, ¿no? Así de, es casi Hobbes, o sea, es hobbesiano en cierto sentido, pero sobre todo es calvinista. O sea, con una madera tan retorcida como es el ser humano, no se puede conseguir nada completamente derecho. Por lo tanto, lo que nos ha impuesto la naturaleza es la aproximación a esta idea. Allá hay una nota a pie de página que no comentamos la sesión pasada, pero que ahora sí que voy a comentar. Dice, el papel de los hombres es por consiguiente muy delicado. No sabemos cómo están fabricados los habitantes de otros planetas y cuál sea su índole. Pero si nosotros cumpliéramos bien con esta misión de la naturaleza, podríamos gloriarnos de ocupar entre nuestros vecinos del cosmos
un rango nada insignificante. Fíjense, el universalismo de Kant nunca deja de ser encantador, ¿eh? Ahorita regreso a esto. ¿Acaso entre ellos, cada individuo puede lograr su destino completo durante su vida? Con nosotros las cosas están dispuestas de otro modo. Solo la especie puede lograr o aspirar a ello. Él no solo está pensando en los terrícolas, está pensando en marcianitos que habitan en el cosmos. Y dice, si conseguimos este fin, no me importa cómo sean las demás especies, podemos gloriarnos de estar entre los más chidos. ¿Ah? Es un poquito como cuando, después de escribir la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el prólogo va a decir, estamos construyendo una metafísica de las costumbres, es decir, una moral racional, una ética con fundamento, o sea, una ética a priori. Eso es lo que está haciendo. Fundamentación de la metafísica, o sea, de la filosofía pura a priori, de las costumbres, o sea, de la moral. Está fundamentando una ética racional. Y se avienta a decir, cualquier ser racional, cuando lea esto va a tener que estar de acuerdo, porque se funde estrictamente en la razón y es absolutamente necesario. Dice, si llega una otra especie, seres vivos de otros planetas y leen este texto, se van a tener, si son racionales, se tienen que someter. Y va más lejos, dice, y si Dios es un ser racional, también. O sea, fíjense, el Kant no se anda con juegos de niños. Ese vato está legislando para el universo racional entero, ¿no? Es ¿cómo se dice esto? Cuando hay una manía de Megalomaníaco. lo megalomaníaco. Sí, ¿no? Déjenme investigar rápidamente qué quiere decir eso en línea. Voy a buscar megalomanía. Definición. Megalomanía. Un trastorno de la personalidad caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular otras. Algunas situaciones. Sí, es el Kant sí es medio megalomaníaco, ¿eh? Trae estas aspiraciones universales increíbles, increíbles. A la vez que si ustedes leen la antropología de Kant, es profundamente racista. Por un lado, tiene un pensamiento cosmopolita que pretende legislar a todo el universo racional, y por otro lado es racista, en realidad no está hablando para todos, ¿no? Este, sí, Rousseau, todos los filósofos, no sé si todos, pero sí, son así. Ok, ahí estábamos. Para esta sesión, yo les pedí que leyeran el texto de Karl Ovid sobre el sentido de la historia, ¿cierto? Lo volví a leer recién, o sea, lo leí de nuevo para esta sesión a pesar de que tenía una lectura previa. De hecho, ya tenía una clase preparada al respecto, una clase viejita. Alguna vez que leí este texto, que por cierto lo estoy buscando en este momento, tal vez no la vaya a encontrar y entonces me voy a ir por la libre a partir de esta última lectura que hice. Bueno, ya ni modo. Bueno, les voy a contar quién es Lois. Karl Lois es, es un filósofo judío alemán que está escribiendo, está estudiando entre los 20 y los 30 se forma, ¿no? Es alumno de Heidegger, junto con Marcuse y Hannah Arendt, ¿no? Son un grupo de alumnos judíos que tiene Heidegger, el filósofo nazi. Este,
y se forma en esta época. Lovis es un personajazo, ¿no? Todos los alumnos judíos de Heidegger son unos personajazos, ¿no? Marcuse, como saben ustedes, jala durísimo hacia el marxismo. Bueno, él desde joven milita, o sea, de toda la escuela de Frankfurt es el más marxoso, el más militante de, de ellos, ¿no? Tal vez, bueno, en fin. Benjamin también participa muy fuerte, pero no milita, como que guarda un escepticismo fuerte frente al partido. Pero bueno, es muy marxiano. Y Lovitz conoce muy bien a Marx, lo noto por su literatura, por sus textos, pero no es marxista. Eso es evidente también por sus textos, ¿no? Hay un texto genial de Lovitz que si les interesa, yo andaba estudiando el problema de la enajenación en Marx, cómo fue recibido, y Lovitz tiene un texto espectacular que se llama, que está editado en México como Max Weber y Karl Marx. Y lo que hace es comparar la crítica de la modernidad capitalista de Weber bajo la luz del hilo conductor de la racionalidad y la racionalización y la crítica de Marx al mundo capitalista moderno bajo la luz de la enajenación. Y es un texto que escribe en los 20, y esto es relevante, porque lo escribe antes de que Marcuse, su compañero, su amigo, publique los manuscritos económico-filosóficos en 1932, que se encuentra cuando está haciendo estudios en el archivo Marx en el Lenin de Moscú. Y Marcuse publica esto y descubren y digamos el mundo marxiano conoce al Marx joven que todavía está hablando en términos filosóficos. Y inmediatamente le cartea a Lovitz a Marcuse, porque Lovitz había hecho un estudio espectacular de la enajenación sin conocer el manuscrito que se llama Trabajo enajenado de Marx, ¿no? Como, un poco como Lukács, ¿no? Como este filósofo húngaro que es alemán, Georg Lukács, que escribe Historia y Conciencia de Clase en el 23. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Profe. Ok, gracias. Sí, profe. Es que saltó mi audio parece que no estaba hablando por el micrófono. O no sé qué pasó, tal vez se desconectó y se conectó, no sé. Bueno, en fin. Escribe Historia y Conciencia de Clase Lukács, y es el primer tratamiento espectacular del fetichismo de la mercancía en el Capital, y construye el concepto de cosificación. Lukács, un poco abrevando tanto de Weber como de Simmel en esta lectura que hace Marx. Vamos a decir, el maestro de los que luego fueron los de teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Lukács, el gran filósofo que construye el concepto de cosificación en el marxismo, no conocía tampoco los trabajos de juventud de Marx. O sea, aprendimos del problema del fetichismo de la mercancía y la cosificación a partir del Capital. Así también Lovitz. Y Lovitz es interesantísimo porque es un estudioso de Marx que no es marxista, pero sí que le hace justicia teóricamente, ¿no? A diferencia de otros que no quieren tratarlo seriamente, ¿no? Y en este texto que vamos a trabajar hoy, se ve esto que les estoy diciendo, su conocimiento profundo de la obra de Marx. Voy a hacer un último esfuerzo de encontrar la clase que les digo. Ah, sí, aquí está. La encontré. Ok. Tiene un libro monumental
sobre el tema que vamos a trabajar en el ensayito de hoy. De hecho, se llama, creo, algo así. Se llama, miren, si yo pongo Lobith, sentido de la historia, me va a salir un tabique. Academia, Edu, todo eso me va a pedir. Script, nada de eso me sirve. Vamos a buscarlo en el sentido de la historia. Bueno, en fin. Si ustedes buscan la obra, la opus máxima de Lobith, está tratando este problema, el sentido de la historia. Ujú. Bueno, como judío alemán tiene que exiliarse de Alemania por perseguido, se va en el 34 a Italia. En el 36 se va a Japón. Fíjense cómo en su ruta no está atinando el viaje, ¿no? Cualquiera que sepa un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, está el eje Roma-Tokio-Berlín, ¿no? O sea, está viajando entre los países del eje, pues, ¿no? Finalmente, en 1941 se va a Estados Unidos, ¿no? Lo recibe la famosa New School for Social Research, o sea, la escuela de Frankfurt en el exilio, ¿no? Que está alojada en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, a donde llegan no solo Adorno y Horkheimer y su gente, ¿no? Marcuse en un principio, ¿quién más? Neumann, Kirchheimer, Hannah Arendt, sino también llega Lobith. O sea, no son teoría crítica, pero es el espacio que está recibiendo a toda esta intelectualidad en fuga, ¿no? En exilio. Em, Más adelante, hacia el 52, regresa a Alemania y escribe el ensayo que me interesa en 1961. A ver, déjenme cotejar si les estoy dando un dato correcto. Del sentido de la historia, no, así sí, aquí está 1961. Este ensayo es del 61. Em, es muy interesante cuando lo escribe. Es un ensayo post-holocausto, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la tradición de la teoría crítica, hay que distinguir los dos procesos, ¿no? Muchas veces se subsume el holocausto al proceso de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y para los filósofos de la teoría crítica es un error epistemológico hacer esto, ¿no? El holocausto es un evento independiente. Ajá. O sea, que no debe ser subsumido a la lógica de la guerra. En todo caso, la guerra, dicen, por ejemplo, Kirchheimer y Neumann en el libro de Behemoth, en fin, la guerra se subsume al holocausto. Y es algo que los militares nazis no entienden, ¿no? Porque los trenes, en lugar de estar yendo del centro o de Alemania hacia los frentes de batalla con armamento, balas, etcétera, están yendo de las periferias de Europa hacia Alemania para llevar judíos a los centros de concentración y luego a los centros de exterminio. Y es una cosa muy notable, ¿no? Que las rebeliones en contra del régimen nazi de Hitler más notables en Alemania fueron de militares, no porque no estuvieran de acuerdo con el nazismo, sino porque no estaban de acuerdo con la política de guerra, ¿no? Hitler era un incompetente para la guerra, completamente, ¿no?
y los militares organizan el atentado de asesinato contra Hitler porque era un militar incompetente, ¿no? Era tontísimo. Comete el error de Napoleón de abrir un segundo frente y meterse al invierno ruso. Y pierde la guerra por eso, ¿no? Los rusos empujan a los nazis hasta Berlín. Bueno, ya es un texto posterior al Holocausto. Ajá. Y va a reflexionar sobre el sentido de la historia posterior al régimen nazi, con comentarios muy agudos al respecto. Ajá. Ok. Vamos a empezar el texto. La verdad es que no sé qué tan bien está mi clase, que preparé hace tanto tiempo, no la he revisado. La voy a ir siguiendo y ya si de repente ya no estoy de acuerdo con lo que escribí hace tiempo, nos vamos directo al texto, ¿no? El ensayo empieza con establecer la distinción entre el tamaño de la pregunta que interroga por el sentido de la historia y la pregunta que interroga por el sentido de los acontecimientos. Hay una distinción clara. Mientras el sentido de los acontecimientos es una pregunta limitada, ¿no? ¿Por qué, cuál es el sentido de la guerra del Peloponeso? Es una pregunta limitada a todas luces a la pregunta que interroga por el sentido de la historia en general, lo cual es una pregunta ilimitada. Ajá. Ambas preguntas se deben distinguir del acontecer natural, dice, el que ocurre por sí mismo, que ocurre sin el concurso de la voluntad humana. O sea, el Big Bang, la formación de la Vía Láctea, la formación del sistema solar, la formación del planeta Tierra, el enfriamiento, el origen de la vida, todo esto no forma parte de la pregunta por el sentido de la historia. El acontecer natural no juega en la misma cancha, ¿no? Porque no hay voluntad humana detrás de ese problema, ¿no? Todo acontecer natural no es histórico en el sentido humano. ¿Ah? Ocurre más allá del bien, la expresión es muy buena, ocurre más allá del bien y del mal y más acá del sentido y sin sentido. ¿No? Esta es como la frontera, vamos a dibujarlo. Está trazando una frontera, una franja. Ajá. Acá está el bien y el mal, más allá del bien y del mal. Y también está en este lugar el sentido y el sinsentido. Si yo pudiera voltear el orden a ver, no sé si puedo cambiar la orientación. Ajá, vamos a ver si me sale. No, no me salió. Bueno, yo le quiero poner nombre a esta línea. Esta línea es el bien y el mal. Y esta línea es el sentido y el sinsentido. O sea, el universo natural sucede más allá. Ay, esa no es la cita que quiero. Más allá del bien y del mal y más acá del sentido y del sinsentido. Lo humano acontece aquí adentro, entre esas dos fronteras. Y entre esas dos fronteras también está la historia en mayúscula y las historias o los acontecimientos en minúscula. Ajá. Yo sé que hoy por hoy, esta distinción que se defendió tan fuertemente, vamos a decir, post-Hegel y hasta, yo diría, hasta la posmodernidad, o sea, de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, después, hasta 3/4 partes del siglo XX, es una distinción dicotómica
de la cual participan muchos, ¿no? Una escisión entre lo natural y lo artificial, entre lo natural y lo social. Por ejemplo, entre los marxistas, llega Lukács, justamente, con Historia y Conciencia de Clase, a decir, no hay dialéctica de la naturaleza. Porque después encontró un texto en el que dice, no, no es cierto, yo no estoy diciendo eso, nada más que la dialéctica de la naturaleza se estudia distinto de la dialéctica de lo social, ¿no? Esta distinción tajante, piensen ustedes en Lévi-Strauss, en la antropología estructuralista de Lévi-Strauss, la diferencia es radical, es agua y aceite no se tocan. Ajá. Claro, después ahora está en crisis, ¿no? Después hay filosofías contemporáneas que ponen esto en crisis, que retoman la dialéctica de la naturaleza de Hegel, o que retoman políticas ecologistas de continuidad y metabolismo entre lo humano y lo natural, ¿no? Dialécticas marxianas, ecológicas, etcétera. Hay, pero en este periodo la dicotomía es fuertísima, ¿no? Entonces el acontecer natural no ocurre en el universo del sentido. No se puede preguntar por el sentido de las revoluciones de los cuerpos celestes. Esa pregunta, ahora sí, disculpen la tautología o la redundancia, decimos valga la redundancia, no tiene sentido. No tiene sentido por preguntar por el sentido de las revoluciones lunares, de las revoluciones del planeta Tierra. Ajá. En todo caso, tiene sentido preguntar por el sentido de las revoluciones sociales. Esa es otra cosa muy distinta, ¿no? Inmediatamente, lo que hace Lovitt con esto es colocar el sentido en la dimensión humana. La pregunta por el sentido es intrínsecamente humana, es inmanentemente humana. Solo tiene legalidad, vigencia, validez dentro del universo de lo humano. Eso es lo que está diciendo. O sea, padecemos catástrofes naturales de forma distinta a cómo padecemos las catástrofes históricas. Aquí es donde se empieza a resquebrajar el problema, ¿no? Perdón, ya yo estoy, digamos, no hay una dimensión social para todas las catástrofes naturales. Piensen en los temblores. El temblor como fenómeno político, no como un movimiento telúrico a secas, sino como un fenómeno político. No, o sea, déjense de que ahora hay estudios serios sobre cómo el fracking produce temblores, ¿no? O sea, ya no es yo decía en el 17 cuando daba clases de esto, decían que era teoría de la conspiración, que estaba yo loco, ¿no? Al decir que estábamos produciendo temblores. No solo estamos produciendo temblores políticamente, también ya los estamos produciendo de hecho telúricamente, ¿no? O sea, la actividad humana está produciendo temblores. Bueno, en fin, no se claven en ese rollo, porque sí los puede llevar a como yo, a ponerse gorritos de aluminio, ¿no? Con las teorías de conspiración. Pero, digamos, realmente siempre hay una dimensión política para las catástrofes naturales. Ajá, siempre. ¿Por qué? Porque no padece de la misma forma un temblor Haití que República Dominicana. Comparten isla, pero no es lo mismo, porque económicamente son muy distintos, ¿no? El temblor, en fin, en el 2017 hay toda una dimensión política sobre qué edificios se cayeron y por qué, la intervención del capital con edificios chafas, la intervención del Estado ocultando catástrofes ¿cómo se llaman? Maquilas semiesclavas en el centro de la Ciudad de México, en fin, siempre hay una dimensión política. Pero lo que dice Lovitt es que no se padecen igual las catástrofes naturales que las sociales históricas, ¿no? Aunque las dos impliquen la destrucción de una ciudad, ¿no? Entonces dice, el sentido de la historia implica dos cuestiones.
La primera es unidad y totalidad de la historia universal. Que cuando preguntas por el sentido de la historia, estás hablando de una historia universal, ¿no? Que es unitaria y total. Ya ahí, por ejemplo, Agnes Heller tiene un texto espectacular que se llama Teoría de la Historia. Por cierto, Agnes Heller es alumna de Lukács, una alumna de Lukács que no se exilia de Hungría soviética, es una filósofa de primer orden. Ahora yo creo que la vamos a leer también. Ella pone en cuestión esto de la historia universal unívoca, pero bueno, para hablar de el sentido de la historia, tienes que concebir la historia universal como unívoca, una unidad y total. Y dos, tienes que concebir teleológicamente la historia, con una finalidad. Fíjense, ¿entienden el término teleológico? Yo sé que lo uso mucho, pero no sé si lo hemos descompuesto. ¿Han trabajado teleología ustedes? O sea, el sentido de la palabra teleológico. Dicen en el chat. No. Ok. Es muy... La filosofía aristotélica siempre es teleológica. Ahorita les explico de dónde vienen las dos voces griegas que se ven ahí. De telos y de logos. Logos y telos. Logos sí topan, ¿no? Ay, Dios. Logos sí lo manejan, ¿no? ¿O no? Siguen ahí, a ver. En el chat. Sí, ok. O sea, tienen cientos de traducciones posibles, ¿no? Es así como el saco en donde todo cabe. Discurso, palabra. Ok. Diálogo viene de conversación, ¿no? Estudio de ciencia, de racionalidad, de legalidad, etcétera. Luego se traduce en muchas formas. Telos es fin, pero fin no en tanto término, sino en tanto finalidad. Objetivo. Ahí. Esto es el telos. Entonces, teleología es el logos de los fines, la racionalidad del fin, de la finalidad. Entonces, fíjense cómo Aristóteles hace explicaciones teleológicas cuando dice, la polis es la comunidad de las comunidades, es el fin perfecto de todo tipo de comunidad. Toda comunidad tiende hacia la polis. O el principio de la ética Nicómaco dice, todo tiende a un fin y ese fin es lo que es bueno para cada cosa, ¿no? O sea, la finalidad es lo que es bueno, es una explicación a partir de el telos, ¿no? Cuando hablamos del sentido de la historia, estamos hablando de teleología, o sea, de la lógica de los fines, y estamos hablando de historia universal, es decir, de concebir el proceso histórico como único, como unívoco, como una unidad y una totalidad. Hablar de ausencia de sentido, dice Lovid, es tan ambiguo como hablar de ateísmo. Esta parte es particularmente aguda. ¿Qué quiere decir que no haya sentido? Y dice Lovid, es tan ambiguo como decir que no hay Dios. O sea, el sinsentido de la historia es tan ambiguo como el ateísmo. ¿Qué puede significar el sinsentido de la historia? Puede significar dos cosas. Uno, que la historia no tenga un sentido inmanente. Y dos, que no necesitamos a la historia para darle sentido a la vida. Ambos casos es interesante.
Porque fíjense, decir que la historia no tiene sentido, digamos, en la primera de estas dos posibles significados, quiere decir que no hay un más allá que dote de sentido al acontecer humano. Y eso de por sí, porque, digamos, es cierto, dice Lovid, porque el sentido solo tiene relevancia para lo humano, para el acontecer humano, no para el acontecer natural. Entonces, el sentido es algo que el ser humano da al acontecer. Para empezar, no está en ningún más allá de lo específicamente humano. Y en el otro sentido, perdón, en el otro significado, diría que no necesitamos a la historia para dotar de sentido a la vida humana. Durante este periodo que va de Hegel al marxismo, parece que se necesita la historia para dotar de sentido a la vida humana. ¿Ah? Tal vez los existencialistas se oponen a ello y Sartre intenta conciliar las dos cosas en algún momento de su vida. En todo caso, a mí me parece que el segundo sentido del problema es más interesante. Afirmar que la historia no tiene sentido puede querer decir, perdón, que la historia no tiene la respuesta al sentido de la vida, lo cual nos arroja el problema de la existencia, ¿no? La historia no puede ser coartada para el sentido de tu existencia. Y entonces sigue Lovid analizando el problema teleológico. El sentido de las cosas que son intencionadas se define por su finalidad. Por ejemplo, una mesa tiene un para qué, que es por lo cual existe. Por ejemplo, una mesa para comer. La mesa que está en la cocina se distingue claramente del escritorio que está en el estudio, en la biblioteca, en una biblioteca. O sea, una mesa en una fonda se distingue claramente de una mesa en una biblioteca. Puede que la forma sea idéntica, puede que tenga cuatro, que las dos sean de aluminio, o sean de comprimido, ¿no? De lo que sea, y tenga cuatro patas, que formalmente sean idénticas, pero se distinguen en su para qué son. El sentido se lo dota el para qué, la finalidad, ¿no? En Aristóteles esto aparece como una de las cuatro causas, la causa final, ¿no? No sé si ya, sí, Aristóteles sí llevan los de segundo ahorita, ¿no? No sé si ya estudiaron las cuatro causas aristotélicas, ¿no? La formal, la material, la eficiente y la final. O la causa final es el para qué. Y lo que dice Lovid es, distinguimos a las cosas intencionadas por su finalidad. Una mesa tiene un para qué. Así también los acontecimientos históricos, dice Lovid, porque la acción de la que provienen apunta a algún lugar. Es un vector, vamos a decir físicamente. Tiene una direccionalidad. Apunta hacia algo en lo cual se cumple su finalidad. Y la finalidad siempre está en el futuro. ¿Mm? El objetivo está en el futuro. El sentido no sale de tal o cual hecho aislado. Esto es una cosa con las que hay que hacer las paces, ¿no? Solo se puede hablar con propiedad del sentido último cuando se percibe el telos del futuro. Les voy a leer un pasaje del, del texto. Ustedes disculpen la fotocopia, que digamos que solo tiene un lado. O sea, es mucho papel blanco desperdiciado en la imagen, pero bueno.
Bueno, aquí está que refiere a la unidad y la totalidad de aquello, etcétera. De aquí, ¿qué puede significar? Que nos desprendimos de la pregunta por el sentido o que nos hemos liberado de ella porque no esperamos a la historia que proporcione a las vidas de los hombres el sentido, etcétera. Aquí está, se define por su finalidad, una mesa es lo que es, y como la historia es un movimiento temporal, la finalidad como objetivo debe estar en el futuro. Ciertos acontecimientos aislados o una serie de acontecimientos no tienen un sentido o un objetivo, aunque posean un significado para el ser humano. La plenitud del sentido es cosa de un cumplimiento que se halla en el futuro. Solo es posible afirmar algo sobre el sentido último de los sucesos históricos cuando se percibe su telos, su finalidad futura. Solo al final analizaremos el principio. Aquí les quiero decir algo. Esta primera expresión de que la finalidad está en el futuro, hay que dialectizarla, hacer la dialéctica. Esto es lo que... Hablar del futuro es una cosa compleja, ¿no? Solo podemos hablar del sentido de algo cuando se cumple el telos en el futuro. Ahí lo que es muy notable es que arroja una cita de... ¿Quién es? De Schiller. De Schiller. Fíjense, cuando un movimiento histórico... ¿Alcanzan a ver o está chiquitito en la pantalla? Déjenme ver si lo puedo hacer más grande para Sí que se se ve. vea mejor. ¿Sí se ve? Y tal vez algunos están en pantalla de celular, no estoy seguro, pero bueno, ya está más grande, ¿no? Cuando un movimiento histórico ha desvelado su rumbo y su alcance, reflexionamos sobre su primera aparición para determinar el sentido de todo el suceso partiendo de su final. Y aquí viene una cita. Veas el discurso inaugural de Schiller en Jena. ¿Qué es y con qué fin se estudia la historia universal? Fíjense, la verdadera secuencia de los hechos transcurre hacia abajo desde el origen de las cosas a su orden más reciente. Este es un sentido descendente, dice, desde el origen arriba hasta la actualidad abajo. El historiador universal va hacia arriba, es decir, desde la situación mundial actual, la más reciente, hacia el origen de las cosas. Ese es un orden ascendente. Fíjense cómo conquistar el origen es ascendente. Cuando asciende mentalmente desde el año y el siglo actuales hacia los anteriores y apunte entre los hechos que estos le fueron aquellos que le aclaran las siguientes. Cuando ha seguido este proceso paso a paso hasta llegar al comienzo de los monumentos, entonces habrá llegado para él el momento de desandar lo andado y descender con facilidad y sin obstáculos, siguiendo el hilo conductor de estos hechos señalados. O sea, se remonta hasta el origen ascendentemente y luego desciende de regreso de allá para acá ya fácilmente. Este movimiento me recuerda, que explica Schiller, romántico, a El búho de Minerva de Hegel. No sé si han leído la figura del búho de Minerva. A ver, déjame ver si lo tengo en la mano. Aquí lo vamos a buscar. Y de aquí a que encuentro mi libro primero y luego la cita, me voy a tardar. A ver, vamos a ver. Fíjense la cita. El búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo. Está en la filosofía del derecho.
incompleta la cita, pero bueno. ¿Qué quiere decir? El búho de Minerva solo levanta el vuelo en el crepúsculo. ¿Quién es Minerva? Minerva es el nombre latino de Atenea. Atenea es la diosa de la guerra y la sabiduría. Es también el escudo de armas de la Facultad de Filosofía y Letras. Atenea es la diosa de la filosofía. El búho representa la filosofía. El búho de Minerva. La filosofía levanta el vuelo en el crepúsculo. El crepúsculo es cuando empieza a caer el sol. También, en español, cuando empieza a nacer el sol. Pero no nos vamos a clavar en eso. El búho de Minerva, la filosofía, levanta el vuelo. La acción filosófica empieza el vuelo cuando el día está acabando. Digamos, a mí cuando me lo explicaba mi profesora, hacía, hay dos animales claramente distintos en Hegel, el topo de la historia, el topo ciego de la historia, y el búho de Minerva. El topo va por debajo de la tierra y va a ciegas. Va caminando, rascando entre la tierra y de repente, ¡pum!, choca con una pared, gira, se da la vuelta y va haciendo su túnel, sin ver hacia adelante. Vamos a dibujarlo. Este el topo, ¿no? Sus manos, no sé cómo se ve un topo, pero ahí va haciendo historia. Y va haciendo el camino como se le fue presentando debajo de la tierra, ¿no? Choca con una piedra y gira y la rodea y va avanzando así. Cuando acaba, a posteriori, post festum, tienen muchas expresiones, Marx y Hegel, para referirse a esto. Después de los hechos en el crepúsculo, cuando el día está culminando, entonces el búho de Minerva levanta su vuelo. Ay, Dios. Dibujar con el mouse es la cosa más terrible que he hecho. En fin, el búho de Minerva levanta su vuelo desde el presente, recorre el camino, ve lo que hizo el topo y entonces regresa. La filosofía de la historia llega a explicar lo acontecido. Una vez que ha acontecido, desde el punto de vista del absoluto, es decir, desde el final, dice Hegel. Pero fíjense el movimiento que hace el búho. A partir de hoy vuela hacia el origen, como dice Schiller, en orden ascendente, desde lo más reciente hasta el origen, y ya que vio cómo fue de aquí para atrás, entonces se le presenta la labor explicativa del origen hacia el principio de una forma muy fácil. Esto es el cuento que cuenta la filosofía de la historia. Ajá. Pero el búho vio desde el presente hasta el inmediato pasado, hasta el pasado, fue viendo la necesidad del acontecer encadenado. Tal vez de ayer para hoy no había forma de ver la necesidad de lo que iba a pasar hoy. Pero de hoy para ayer vemos claro, o sea, necesariamente antes de esto pasó esto. Y necesariamente antes de esto pasó lo anterior. Hace 10 años, hace 20 años, no había forma de prever, por ejemplo, que todo México iba a ser un panteón clandestino. Hace 20 años, nadie podía decir dentro de 20 años, ese país va a ser un panteón clandestino. Va a haber cientos de miles de desaparecidos, cientos de miles de asesinatos. Pero hoy, o sea, yo no estoy diciendo ponernos la capa de brujo y pronosticar el futuro. Lo que sí estoy diciendo con Hegel es que el búho de Minerva levanta el vuelo cuando en el crepúsculo. Claro, dice Hegel, el hoy es un resultado necesario de lo acontecido. Porque hoy, viendo desde hoy y para atrás, vas viendo la cadena del acontecer.
la necesidad, dice Hegel, la necesidad se demuestra en esta dirección. Vamos a decir, este estadio de aquí es un resultado necesario de este estadio de aquí, y este estadio es un resultado necesario de este de aquí. No al revés. No cuando el topo está viviéndolo, dice, el resultado necesario de este estadio es este estadio. No, así no funciona la cosa. Hacia adelante hay infinito de posibilidades. Para el topo de la historia, el adelante siempre es apertura y posibilidad. Esta es la dialéctica de la libertad y la necesidad de Hegel. Donde estemos parados en la historia, hay un voltear hacia atrás, como el búho de Minerva, y un voltear hacia adelante, como el topo. Hacia adelante es posibilidad. No podemos decir nada hacia adelante. Podemos decir, como futuro del pasado, explicar la necesidad, porque la necesidad se encadena hacia atrás y la reconstrucción es el búho del vuelo del búho completo. Y cuando Lovis dice la finalidad siempre está en el futuro, hay que dialectizar eso, porque hoy es el futuro de hace 20 años, hoy es el futuro de hace 500 años también. La filosofía de la historia hace del presente el futuro del pasado. Si se ve el futuro de hoy, yo reto a alguien que se ponga la capa de brujo y diga qué va a pasar mañana. Hegel dice eso es mala filosofía. Cosa que no hace Kant, ¿eh? Kant sí se avienta la capa de brujo, sí se avienta lo de la bolita mágica y el decir el futuro perfecto es la constitución civil perfectamente justa, y hay que escribir filosofía que propulse para conseguir esa finalidad. O sea, vamos a decir, en Kant sí hay un futuro de su presente, mientras que en Hegel el futuro de su presente no existe. No existe. Para Hegel, para adelante no se puede decir nada, nada. Desde donde uno está parado, como el momento absoluto del acontecer, ¿no? Entonces, cuando Lovis dice, vamos a regresar al texto. Bye. Solo es posible, sí, solo es posible afirmar algo sobre el sentido último de los sucesos históricos cuando se percibe su telos futuro. Cuando se percibe el telos futuro, bueno, según Hegel, solo en el presente, se percibe el telos futuro del pasado. Cuando un movimiento histórico ha desvelado, ¿qué quiere decir desvelar? Quitado el velo. Ha desvelado su rumbo y su alcance, reflexionamos sobre su primera aparición, fíjense, como el búho de Minerva. Una vez que se quita el velo en el crepúsculo, reflexionamos sobre su primera aparición para determinar el sentido de todo suceso partiendo de su final. De todo, entre comillas, en tanto que posee un punto de partida y un punto final claros. La cita de Schiller a mí me resuena terriblemente semejante a la de Hegel. Yo creo que un hegeliano diría, no, a ver, hay diferencias claras. Yo nada más les digo que este movimiento ascendente hacia el origen y descendente de la historia universal del pasado hacia el presente es lo mismito que hace Hegel. El vuelo de Minerva levanta el vuelo en el crepúsculo y desde el crepúsculo. La filosofía no puede empezar en otro lugar que desde donde uno piensa, que es el presente. Ok. La suposición de que la historia tiene a grandes rasgos un sentido último anticipa, por tanto, una finalidad como metafinal.
La dimensión temporal de una meta última es un futuro escatológico. Les digo una confesión, no entiendo la diferencia entre teleología y escatología, la verdad. Los considero sinónimos. Tengo que preguntar si hay alguna diferencia con alguien que sepa. Vienen las mismas dos voces, fin y lógica, lógica de fines. Y el futuro solo existe para nosotros en el sentido de que esperamos algo. Adelante, Bruno. Como entendía yo la cosa, escatología reposa o hace referencia más bien a lo que no es parte de la historia, a lo que ya no Más es allá, parte de la sí, historia, claro. mientras que... Además, esto lo leímos también en los ensayos que leímos sobre filosofía, la historia, escatología se presenta como lo que está más allá del tiempo, ¿no? A ver, vamos a buscarlo rápido, a ver si nos aclara una definición en línea este problema. El destino último del ser humano y del universo. Es que les digo que esto a mí me suena a telos. A ver. Bueno, yo creo que nos podemos echar un clavado en la diferencia entre teleología y escatología, pero no sé si es el momento de hacerlo. Me interesa avanzar más sobre el ensayo. Me interesa acabar el ensayo hoy. Vamos a ver si lo... Ay, no es posible, no es posible. A ver, voy rápido. Ok, la suposición de que la historia tiene un sentido anticipa una finalidad como meta final. De la dimensión final, de la meta última, solo se sabe en el modo de la esperanza creyente. ¿Mm? La meta final es una cuestión de fe, dice Lovitz. Solo se sabe de eso en modo de esperanza creyente. En Hegel, no solo se puede creer y esperar, sino conocer filosóficamente el sentido. Esto es cierto. En Hegel podemos construir una teleología a priorística. Eso es lo que se llama la idea. Lo mismo sucede en el materialismo histórico. Termina en el reino de la libertad, dice Lovitz. Les leí la semana pasada un pedacito de lecciones de filosofía de la historia, ¿o no? De Hegel. Creo que sí, ¿no? Les leí cuando el pasaje de cómo se llama la idea y de cómo la idea es la realización de la libertad humana, ¿no? No se los leí. Alguien que me recuerde. Bueno, no, o sea, se Creo que los no. vuelvo a leer. Miren, en lecciones sobre la filosofía pueden encontrar esta cita. Hemos de contemplar la historia universal según su fin último, la teleología. Para entender la historia universal la tenemos que estudiar desde su fin último. Este fin último, es aquello que es querido en el mundo. O sea, ¿cuál puede ser el fin? Pues lo que se desea en el mundo. Siguiente premisa. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí. Si Dios es lo más perfecto y el fin es lo que es querido en el mundo, Dios solo se puede querer a sí mismo. Dios solo se puede querer a sí mismo. Es decir, lo dice muy claramente Hegel. Dios y la naturaleza es su voluntad. Lo que Dios desea es conquistar la forma para el contenido, es realizar la idea misma, ¿no?
Dios y la naturaleza y su voluntad son una misma cosa. Si Dios es lo perfecto, es lo querido en el mundo. Lo querido en el mundo solo puede ser lo más perfecto. Dios se desea a sí mismo. Eso es lo que está diciendo. Y Dios es lo que filosóficamente llamamos la idea. Lo que debemos contemplar en la historia universal es, por tanto, la idea, pero proyectada en este elemento del espíritu humano. Dicho de un modo más preciso, la idea de la libertad humana. Es decir, la historia universal es la historia del desarrollo del concepto de la idea de la libertad humana. ¿Hacia dónde tiende la historia universal? Hacia perfeccionar la libertad humana. Ajá. Va a decir Lovitz, bueno, así Hegel y así Marx. Hay diferencias entre ellos, pero en Marx también se presenta el reino de la libertad, el fin de la prehistoria y el reino de la libertad empieza. La historia propiamente humana empieza cuando deja de haber antagonismo de clases. Bueno, y luego viene Heidegger, otra gran ontología que se opone o quiere oponerse a las ontologías tradicionales, incluidas Hegel y Marx, ¿no? Cuando Heidegger está haciendo su crítica a la ontología tradicional, mete en el mismo saco a la dialéctica, ¿no? Yo no estoy para nada de acuerdo con eso que hace Heidegger, pero lo que dice Lovitz es Heidegger no es posible sin Hegel. No, Heidegger no podría existir sin la dialéctica hegeliana, pero con particularidades. La pregunta del sentido se transforma en otra cosa, ¿no? En Hegel y en Marx, la pregunta por el sentido del devenir, el sentido de la libertad humana, en Heidegger se transforma en otra cosa. En lugar de un objetivo determinado, lo que hay es signos, destinos, o sea, destinos fatuos, ¿no? Trágicos, que cambian y a los cuales nos tenemos que adaptar. Básicamente, Lloyd dice, Heidegger reintroduce la noción de tragedia en el devenir. Lo que hay son destinos. Entonces, regresa a Hegel. Hegel había dicho que hay dos formas distintas de hacer historia. La reflexiva, que busca el sentido y que introduce la racionalidad en el acontecer. ¿Ah? Y la historia ingenua, que se limita a relatar. O sea, vamos a decir, la historia reflexiva te cuenta el sentido del acontecer y la historia ingenua te cuenta lo acontecido. No sé si ve la diferencia. La historia ingenua es crónica de los tiempos, por decir así. En la ingenua no hay idea de providencia teleológica y cristiana, no existe, ¿no? Allí están los griegos, esto ya lo habíamos leído en los ensayos de la Enciclopedia de Filosofía y la Historia, ¿no? Las historiae de Herodoto lo que está contando son historias, acontecimientos. No están contando el sentido de las guerras de los persas, de las guerras médicas, ¿no? Están contando los relatos de lo acontecido. Relatan lo concreto de la experiencia, pero no han aprendido nada de la historia, dice Lloyd. Hegel va mucho más allá de ese historiar primigenio. ¿Por qué? Porque lo que se echa de menos en el historial primigenio es el ojo de la razón. Esto también lo pueden encontrar en las lecciones de la filosofía y la historia. Dice Hegel, los historiadores nos reprochan que llegamos con un prejuicio al quehacer histórico. Iba a buscar otra vez la cita, pero no vale la pena. Está ahí, está en la introducción general a las lecciones. Dice Hegel, los historiadores nos reprochan que llegamos con un prejuicio a la historia, pero la verdad es que llegamos con un solo prejuicio, y es chiquitito, con el prejuicio de la razón, dice Hegel. O sea, nos rehusamos a creer que el acontecer sucede arrojado al acaso,
Y dice Hegel, el que lanza una mirada racional a la historia le devuelve una mirada racional. Es lo que hace el búho de Minerva. El búho de Minerva es la filosofía que lanza racionalmente a ver lo acontecido y que le va a explicar lo acontecido, la racionalidad del acontecer. El que lanza un ojo racional a la historia va a recibir una historia racional de regreso. Ajá. Por eso Hegel no se queda en el historial primigenio. Se los voy a leer en el texto de Ovid. Ahí voy. Estamos aquí. Fíjense. Ese historial primigenio, por ejemplo, están las guerras médicas de Herodoto, el relato de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Más abajo, las guerras médicas. Ok, ¿por qué siguió adelante y fue mucho más allá de ese historial primigenio? A pesar de que Hegel es un clavadísimo de eso, le encanta y dice, nos podríamos quedar ahí toda la vida, pero él no se queda ahí toda la vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue más adelante? Porque en ese historial originario echaba de menos el ojo de la razón. Se refiere al ojo de la razón, es el último sustantivo, ve el curso y avance de la historia universal como un progreso racional en la conciencia de la libertad, que justifica finalmente todos los males de la historia, de ese matadero en que se sacrifica la libertad, la felicidad de los pueblos y de los individuos. Si no aventamos el ojo racional a la historia, decimos, o sea, la historia es un matadero. O sea, cuando nos juntamos los aconteceres, las historias primigenias, vemos mataderos por todos lados. Ajá. Cuando aventamos la mirada racional, vemos el sentido. Yo no estoy dispuesto a hacer las paces con esto, pero eso es lo que está ahí implicado. Ajá. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer las paces con esto? Se los digo de pasada. Porque la explicación racional de la historia y el sentido de la historia justamente lo que hace es justificar lo acontecido como necesario en la realización del presente. Y al justificar lo necesario somos cómplices de los asesinos. Básicamente, somos cómplices de los vencedores, somos cómplices de las masacres y las matanzas. Dale, Bruno. No sé si estaría de acuerdo, porque podemos justificar algo en la medida en que nos dé el ejemplo para no volverlo a hacer. Es decir, creo que nadie pondría tanto coco a cuestiones como el antisemitismo si no hubiéramos tenido un holocausto. Es decir, eh, darle significado al que haya sucedido no necesariamente tiene que ser justificar a los seres individuales. Entiendo el punto que estás haciendo. Entiendo el punto que estás haciendo, pero eso no es lo que está haciendo Hegel. Hegel se avienta la afirmación de hacer las paces con el pasado. Hacer las paces con la realidad. Esto está en el prefacio de la filosofía del derecho. A ver, vamos a buscarlo otra vez, ¿no? San Google nos salva de las referencias necesarias. Fíjense, Hegel, reconciliación. Hegel, reconciliación. Bueno, aquí hay un título, pero les juro que es una cita. Reconciliación y perdón, un desenlace alternativo para el concepto puro de reconocimiento en Hegel. Reconciliación con el presente o con la realidad. Ay, 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 ay. Es que quiero la cita. Hay puras cosas periféricas. En el prefacio de la filosofía del derecho, Hegel dice que la tarea
es reconciliarse con el presente y con la realidad, que esa es la tarea de la filosofía. Perdón, no lo encuentro rápido, lo voy a dejar aquí. Y al reconciliarte, por lo que quiere decir reconciliarse es entender la necesidad de la historia. ¿Mm? La necesidad de que haya acontecido como haya acontecido. Claro, a ver, esto es un tema, yo digamos, leyendo a Hegel desde la izquierda, uno dice la necesidad va del presente al pasado. Ajá. O sea, la necesidad enlaza este eslabón con su causa inmediata previa, y este eslabón con su causa inmediata previa es necesario que haya ido la historia así. Ajá. O sea, el pasado necesario de este presente es este. No había otro pasado posible, de hecho es el pasado que hay, ¿no? Pero al construir esta reconciliación con el presente, un poco lo que estás haciendo es entender la necesidad de lo acontecido, ¿no? Y cuando entiendes la necesidad de lo acontecido, es lo que yo decía, es una justificación de esto. Fíjate cómo en la expresión, y lo digo con pinzas, Bruno, ¿no? Pero cómo en la expresión, si no hubiera habido un holocausto, no seríamos tan conscientes del antisemitismo. Hay un problema fundamental, que es el hecho de que tengamos que ser conscientes del antisemitismo. Es un problema súper como álgido. Es un problema súper álgido, ¿no? Pero cuando uno habla de necesidad de lo acontecido, parece que uno hace la trampa de pensar este movimiento de adelante para atrás, pensarlo de atrás para adelante, así. Este era el resultado necesario. Ajá. Este era el futuro necesario de este pasado. Y cuando uno hace eso, está en un problema muy fuerte. No hay libertad y no pudo haber sido de otra forma. Ajá. El problema no estalla cuando lo vemos en este momento del pasado. El problema estalla cuando cerramos el asunto para decir, para todo presente es necesario un cierto futuro. ¿Por qué? Porque esto sí que es falso. Esto sí que es falso. Hacia adelante es posibilidad y conflicto en la dialéctica. No está resuelto, pues, ¿no? Quiero decir, no estoy negando que haya sucedido el holocausto, lo que aquí estoy diciendo es el holocausto no tendría que haber sucedido con otra organización política, ¿no? No estoy negando que haya habido una conquista y un barrimiento, un genocidio de los pueblos originarios de América, nada más, ese no era necesario, ¿no? Entiendo lo que dices, pero no sé si ves esta otra dimensión que es peligrosa, que juega con la justificación de lo acontecido. Eso era lo que quería decir, ¿no? Dale, Bruno. Sí, es curiosa la construcción verbal, ¿verdad? No era necesario. em, eh, porque ciertamente, o sea, es necesaria, o sea, ya no en pasado, sino en presente, e- es necesario que haya sucedido la Segunda Guerra Mundial o que haya sucedido cualquiera de los eventos que sucedieron, si no, no tendríamos esto. Es Exacto, decir, de es adelante para necesario atrás, para esto, no, exactamente, exactamente. Yo lo que estoy diciendo es de hoy para adelante, ¿no? Que siempre es el problema para todo presente. O sea, en 1932 era el problema para todo presente, ¿no? El decreto de
ese es o sea, lo que quiero decir es un problema para hoy. No es un problema para 1932. Porque claro, hoy, viendo de adelante para atrás, esto es un resultado necesario del acontecer histórico. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero lo que quiero decir es, esa perspectiva roza con su inversión cuando uno intenta hacer la explicación de la filosofía y la historia. Parece que los futuros son consecuencias necesarias de los pasados. Y eso es un problema para el presente. Eso es un problema para hoy. Porque no es necesario, o sea, que vamos a decir, ¿cuáles son los problemas actuales que nos aquejan? Nos aqueja el feminicidio sociopático de nuestro país, ¿no? Ese es el problema que nos aqueja hoy. Y hay que tener cuidado con no hacerse cómplice de la necesidad de esa realidad. Eso es lo único que quiero decir, ¿no? Tal vez una diferencia ahí medio sutil. Con la conciliación con el presente que tiene Hegel, a mí me parece problemática. Porque entonces dejas de esforzarte por transformarlo, ¿no? En fin. Me voy a centrar más en el texto. Hay un problema y estoy de acuerdo, Bruno. Que hubiese una racionalidad en el acontecer natural, nadie lo cuestionaba, pero nadie había intentado hacer lo mismo en el mundo. ¿Esto qué es? Sí. En el mundo del acontecer espiritual. La historia filosófica, dice Lovis, tiene por fin eliminar lo casual y entender la idea. Esto es lo que está haciendo Hegel. Eliminar la contingencia, lo que no es necesario, y reconstruir la idea. La racionalidad o legalidad del cosmos es un espíritu universal que se manifiesta en el mundo humano. Otra vez está toda la legalización, digamos, la secularización del asunto, ¿no? Fíjense, la racionalidad del cosmos, o sea, el logos, es un espíritu universal que se manifiesta en el mundo humano. Claro, para los griegos, lo que va a decir Lovis, para los griegos esto no tiene ningún sentido, porque los griegos piensan que lo humano es temporal, es necesariamente temporal, y no puedes introducir el logos de lo eterno, natural e inmutable en el acontecer casuístico de lo humano. Pero lo que está haciendo Hegel es precisamente esto, conjugar el logos del cosmos con el acontecer humano. Esa noción de la historia hegeliana está influida por San Agustín, dice Lois. El camino hacia el reino de Dios, todo esto lo leí en la enciclopedia también. Ok, hace una brevísima historia, ¿no? de la historia, es decir, de las concepciones del tiempo desde los griegos hasta los modernos postcristianos, ¿no? Y en este cachito pone de manifiesto una tesis fundamental, que es la filosofía de la historia seculariza el principio teológico de la historia de la salvación, que es lo que hemos estado trabajando, ¿no? O sea, lo vimos con Kant, la secularización de lo que habíamos estado leyendo, ¿no? De la providencia humana. Y Lovitz dice, lo que se nota en este progreso es justamente eso, la secularización del principio teológico de la historia de la salvación.
Toda la Europa poscristiana está atravesada por una noción así, dice. Las filosofías del progreso intramundano, no importa si estamos hablando de Condorcet, de Saint-Simon, de Comte y Marx, ¿no? Y las inversas, ¿no? Igualmente regidas por la lógica del futuro, las posturas fatalistas, o sea, las que van no en la historia salvífica, sino en la historia de la corrupción, ¿no? Las fatalistas. Lo mismo, están secularizando una historia providencialista. Cualquiera que de entrada contempla la historia, ante la perspectiva del futuro, ve en lo que ya ha ocurrido grados preparatorios de la meta final. La pregunta para el griego sería, ¿cómo llegó a ocurrir? ¿No? Mientras que la pregunta para el moderno es, ¿hacia dónde vamos? Y otra vez se juegan dos tipos de historia ahí, ¿no? La historia que interroga por el sentido y la historia que interroga por el acontecer. ¿Cómo llegó a ocurrir? Se pregunta Heródoto. Bueno, pues vamos a reconstruir los acontecimientos. Mientras que el moderno se pregunta hacia dónde vamos, cuál es el sentido de todo lo acontecido. Y entonces nota, lo ves como la filosofía griega no se clava en la pregunta histórica. Por ejemplo, dice muy notablemente, ¿por qué Aristóteles no tiene un tratado sobre historia cuando tiene un tratado de todo lo demás? O sea, tú das una patada y salen todas las disciplinas de Aristóteles, ¿no? O sea, hasta se preguntó hasta por el clima, Aristóteles. No, este vato sí era un atascado. Hace una retórica, una poética, una política, una ética, una física, una metafísica, un comportamiento de los animales, una lógica, un meteorológicos, fragmentos. O sea, ¿por qué no tiene la pregunta filosófica por la historia? Y entonces, ¿por qué? A ver, ustedes, ¿por qué? ¿Por qué Aristóteles no se pregunta por la historia? Yo creo que es por, como dijo, de la visión griega de que pensaban mucho en que era como un resorte, ¿no? La historia, que todo iba a repetirse. Entonces no tenía la necesidad de preguntarse por qué había acontecido tal cosa o hacia dónde vamos, porque ya sabían que eso iba a repetirse, ¿no? Sí, muy bien. O sea, la respuesta que da Lovis es que los historiadores griegos, no solo los historiadores, sino la concepción griega del tiempo y de lo humano, es que todo es necesariamente terreno, temporal y casuístico y va a cambiar, ¿no? O sea, no le asignan proporciones cosmológicas, o sea, el logos del cosmos, al acontecer humano. Es decir, ven terriblemente temporal el tiempo humano. Esta es la respuesta de Lovis. Para los griegos, lo humano es necesariamente, tiene un límite de tiempo. Es terrenal, es social, es casuístico, está limitado en el tiempo. ¿Mm? No se apega a un gran telos. Más bien hay que explicar cómo pasó, porque en lo humano, en lo mutable de lo humano, todo es un poco temporal, definitivamente temporal. Para Lovitz son un poquito los cristianos los que lo echan a perder, ¿no? O sea, es el cristianismo el que introduce el telos en la historia. Entonces, Lovitz dice que admira la frase de Cipión después de la destrucción de Cartago. Y se pone a pensar en Roma. Y admira a los griegos y también critica
a los modernos y dice, ¿alguien se va a preguntar como Escipión de Cartago sobre la destrucción de Berlín? ¿O van a decir, también Moscú y Nueva York, no sé si es así, pero también Moscú y Nueva York van a caer? O sea, en los modernos no está con esta conciencia de la temporalidad, de lo efímero, de lo humano, ¿no? Mientras que en los griegos y en los antiguos sí estaba. Lovi dice que el juicio hegeliano sobre la historia primigenia es algo tanto necio. En ella se comprende un plano oculto, que es un tema del cual veníamos la sesión pasada. Les voy a leer una cita de esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Se nos está acabando. A ver, voy. Bueno, aquí está la lectura de la reflexión pragmática propia, en fin, lo del final conciliador, ¿no? Ahí pueden leerlo entre las páginas 318 y 319. Toda la lectura que hace Lovis de Hegel, ¿no? Ahí está. Aquí está lo que está marcado de una forma secularizada por el procurso, ¿no? San Agustín hacia el reino de Dios. Hegel es, digamos, la secularización de San Agustín. No diría que está secularizado realmente San Agustín, tanto como cobereado. Los historiadores griegos analizaban y relataban historias, en plural, que giraban en torno a un gran acontecimiento político. Los padres de la iglesia desarrollaron a partir de la profecía judía y de la escatología cristiana una teología de la historia que va desde la creación hasta el juicio final y la salvación, ¿no? No importa si estamos hablando de Condorcet, San Simón, Comte y Marx, aquí nada más estoy haciendo digamos, la fundamentación de lo que ya dije, ¿no? Hacia el futuro, el reino de Dios en Marx, Pilgrim's Progress de a ver, cita muchísimo, ¿cómo se llama? Empieza con B. Baxter. Es el autor de Pilgrim's Progress, que es como esta épica protestante que está citando muchísimo Weber justo en su ensayo sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, un poco más adelante estoy intentando llegar a esto del juicio hegeliano sobre la historia primigenia. Fíjense, aquí está lo de Escipión. No resulta fácil imaginar a un estadista moderno que manifieste tras la conclusión victoriosa de la última guerra mundial una frase como la de Escipión tras la destrucción de Cartago, sí, Moscú y Washington, no Nueva York, Washington, sufrirán el mismo destino que hemos deparado a Berlín. La conciencia histórica moderna, sea la Hegel o la Kant, Marx, Comte, ya no sabe pensar de manera conjunta en su momento el pasado y en su momento el futuro, porque no quiere admitir que todas las cosas terrenales nacen y perecen. La historia, la conciencia histórica moderna no quiere ver la caducidad de las temporalidades humanas, quiere la permanencia, todo en un continuo que trasciende el momento, ¿no? Pero más abajo, ok, acá debe estar. Bueno, también la diferencia lingüística entre las palabras, ¿no? Los griegos solo conocían historiae, que es plural para las historias, y en alemán existe Geschichte e Historie, ¿no? Acontecer, que sería el primer término, mientras que historia, que viene del griego, examinar y relatar los hechos examinados. La cita que estoy buscando está más abajo. A ver, por eso el principio de la interpretación hegeliana de la historia universal, siguiendo el hilo conductor del progreso hacia la libertad,
es decir, del estar consigo en el ser otro, es esencialmente un progreso en la conciencia de la libertad. Ya lo leímos en las lecciones de Filosofía de la Historia Universal de Hegel. Solo como libertad consciente de sí misma puede la historia alumbrarse de forma espontánea para construir un mundo real de la libertad. Esta relación constitutiva entre la conciencia histórica y acontecer, relación que Hegel eleva a la categoría de principio, es tan ajena al pensamiento griego como toda ontología. No encuentro el plano oculto, a ver. Bueno, no encuentro específicamente la cita del plano oculto, por ahí debe estar. Lo que sí está diciendo es que los griegos están concibiendo el acontecer necesariamente limitado, ¿no? Mientras que entre los modernos, sobre todo en Hegel, se pretende construir la historia de la continuidad y la realización de un gran fin teleológico. Bueno, en esta diferencia lingüística entre Geschichte, se pronuncia, Geschichte tal vez, como acontecer, está el término hegeliano de res gestae, que es cosa acontecida, en contra de las historias en griego, ¿no? La historia, que lo que hace es examinar y relatar los hechos examinados, ¿no? Una rerum, historia es una rerum gestatum, ¿no? Historia de las cosas acontecidas, que pretende reflexionar sobre el sentido del asunto. Bueno, entonces Hegel va a decir que hay una relación esencial entre ambas, como recién leímos en el texto que estaba proyectando. Los hechos y la coincidencia sobre ellos es, ya se nos acabó el tiempo, simultánea. ¿Qué nos falta? Sí nos falta un cachito del ensayo. A ver, estoy pensando, por favor, que para la próxima sesión, para que nos vayamos con lectura establecida, ¿quieren leer algo de Hegel? ¿O les parece que está suficientemente fundamentado? O sea, puedo hacer una elección de historia, de lecciones sobre filosofía de la historia, para que leamos y tengamos el piso común hegeliano, que es fundamentar la lectura de Ovid, básicamente. O bien podemos irnos hacia cuando el sentido de la historia entra en crisis, que es Jean-François Lyotard, con este texto que les escribí. Sí, ¿no? Yo también pienso. Se llama La condición posmoderna y ya también está en línea. Fíjense cómo, bueno, nada más quiero decir una última cosa antes de que nos vayamos. El texto de Ovid sobre el sentido de la historia no se decanta claramente sobre si Ovid piensa que hay un sentido en la historia. Lo que está haciendo es problematizar la concepción, al mismo tiempo que problematiza la noción de que no haya, ¿no? Con Lyotard no va a haber este conflicto. Para Lyotard se cayó. Una de los síntomas de la condición posmoderna es que se cayó la noción de sentido en la historia. Fíjense. Entonces, además de acabar este ensayo, que vamos a terminar de discutir la próxima sesión, vamos a trabajar. Ay. La condición posmoderna de Lyotard. Es una lectura algo extensa, porque es un ensayo realmente. Ay Dios, está gigante, muy chiquitito. Es un ensayo, pero es un ensayo extenso. Yo les propongo
que leamos las 5 primeras secciones. Ujú. Que lean las 5 primeras secciones para que no sea excesiva la lectura. Déjenme ver de cuántas páginas estamos hablando. 15 todavía, ¿no? Díganme si me estoy pasando de lanza, pero a ver, ¿cuántas son en total? No, es que sí, ya, 70 sí son demasiadas. Léanse unas 40 cuartillas, ¿no? ¿Les parece? Unas 40 cuartillitas. Y y las discutimos la próxima sesión. ¿Está bien? Va. Vale, compañeros, pues ya voy a cerrar la grabación. Ay.